La siguiente es una conversación que tuvimos con Juan Antonio Cuellar el domingo 25 de noviembre de 2018, antes del concierto en el que el Lincoln Trio de Estados Unidos interpretó su obra en Conversaciones Opus 32. Entonces, bienvenidos, esperamos que lo disfruten. Yo me hice músico, pues obviamente en mi juventud y me acompañó mucho la visita religiosa a los conciertos, que en esa época eran los miércoles. Yo tuve una época en la que todas las semanas sin falta estaba en los conciertos y eso yo creo que contribuyó mucho a mi formación y al gusto por hacer las cosas con la calidad y con la distinción del Banco de la República. Creo que es como el sello que tiene y siempre tiene en la sala. Me sentí muy orgulloso cuando me llamaron a hacer mi concierto monográfico. ¿Fue como en el 97? No, 2006 creo. Y luego pues me sentí muy honrado con la comisión que me hizo Mauricio, o pues el banco, Mauricio en nombre del banco, para componer una obra. Y al elegir el formato, elegí un formato que es muy exigente, que es el formato del trío con piano, que es violín, violonchelo y piano. Y fue escrita muy concretamente para el trío Lincoln de Chicago, que ya tenía una relación con la programación del banco desde tiempo atrás, y que quisieron hacer esta obra y que la han hecho espectacularmente bien. Tuvimos una fantástica sesión de grabación de la obra en 2015, justo después del estreno. Y el resultado de esa estupenda grabación pues es lo que vamos a tener el privilegio de escuchar el miércoles en la grabación, pero también el esfuerzo que ha hecho el banco de traer al trío Lincoln para que toque 2 veces más la obra aquí. Y 4, porque también van a Pereira y Manizales, exacto. Es un trío que además ha acogido esa obra como suya y la han tocado en diversos festivales importantes donde han sido invitados. Ese es un dato interesantísimo. Después del estreno de la obra, pues nosotros obviamente a final de año nos piden que cuente qué pasó este año, qué resultados tuvieron. Entonces yo le escribí a la violinista del trío: oye, de casualidad ustedes han vuelto a tocar esta obra, que me toca como contar qué pasó con esto que hicimos. Mandó un listado como de 20 conciertos en Estados Unidos donde habían interpretado la obra. Y eso es una de las cosas que buscamos, es que sea alguien que sea un artista, pues que tenga una actividad fuerte y que ojalá se enamore de la obra. Eso es algo que uno no puede obligar ni predecir, pero en este caso pues se dio y ha sido muy grato el trabajo con ellos. Sí, y es una obra exigente, pero es una obra que ellos disfrutan mucho tocar y yo creo que eso es muy complaciente para el público. Creo que es una conexión directa, si hay una conexión directa entre la composición y los intérpretes, con seguridad va a haber una conexión entre los intérpretes y el público, es lo que uno añora pues como compositor siempre. Yo tengo una pregunta, Juan Antonio, porque algo que nos hemos dado cuenta en estos últimos 2 años es que, sin proponérnoslo desde la sala, hemos empezado a tener una relación que tampoco lo sabe con la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago tampoco lo sabe. Pero hemos tenido aquí al ensamble a Eight Blackbird, que son de Chicago. Hemos tenido el Lincoln Trio más de una vez, ensamble de Almiente. Aquí estuvo también vía el Cuarteto Coarte Gustavo Leone, que es un compositor argentino pero que vive hace mucho tiempo y que trabaja en Chicago y está muy conectado con el medio de Chicago. Y se me quedan otros por fuera, y el próximo año viene Third Coast Percussion, que es un ensamble de percusión muy prestigioso también de la ciudad de Chicago. Y pues vía estos compositores también han sonado acá obras de compositores de la Escuela de Chicago, que curiosamente yo siento que tienen una afinidad estética con esta obra de Juan Antonio. O sea, yo siento que hay una escuela en Chicago que se está marcando de manera muy distinta a la composición de Nueva York, la composición que surge de la costa oeste en Los Ángeles, en California, o San Francisco. Y siento una afinidad ahí
que tuvo eco esta obra tuvo eco en Lincoln Trio porque ellos están metidos en un ambiente donde esta estética resuena. Pues además hay una conexión muy especial, y es que yo estudié en Indiana, en la Universidad de Indiana en Bloomington, que queda más o menos a unas 3 horas y media, 4 horas de Chicago. Cuando vivíamos allá fuimos con alguna frecuencia a Chicago, pero lo que fue muy interesante es que varios de mis compañeros de mis estudios de maestría y doctorado allá están hoy en día radicados en Chicago y hacen parte de ese mismo movimiento, y tienen, pues, por razón de escuela, una afinidad estética también con el trabajo que yo hago. Sí, yo lo siento así, y bueno, ya escucharán ustedes la obra, o bueno, ¿por qué no escuchamos un poquito? Vamos a oír un poquito, pero que yo quería regalarles una copia de algo que está aquí, si quieren, Juan Carlos, ayúdame a presentar. Esta obra es un ciclo de temas con variaciones. Eso es un lenguaje, una manera, una técnica de composición que data de hace muchísimos años, pero que obtuvo, digamos, su gran primer esplendor durante el barroco. Y a lo largo de la historia ha habido una gran cantidad de obras de compositores hechas en esta estructura de tema con variaciones. En el barroco, ¿cuáles serían un par de obras emblemáticas de eso? Pues en las variaciones Goldberg, por ejemplo, de Juan Sebastián Bach, son uno de los íconos de esta manera de componer. Y hay, pues, obviamente numerosísimos ejemplos de variaciones de diferente índole. Y durante todo el clasicismo, romanticismo y siglo XX ha sido una de las técnicas de composición, o una de las estructuras de componer más recurrentes. Para los que de pronto no saben de qué se trata Tema y Variaciones, es tomar un tema, digamos una melodía base, y sobre eso construir otros movimientos en donde se juega con esa melodía, se le hace o una variación armónica o rítmica o variaciones en la melodía, pero es jugar sobre la base de una pequeña composición para construir una obra más grande. Entonces, cuando la sala tenía 20 años, escribí esta obra, que es parte de una obra, es un motete para coro a capela, y esta parte es sobre un poema de Santo Tomás de Aquino, cuya parte final es el famoso texto que utilizó César Franck para una de sus obras más conocidas, que es el Panis Angelicus, que se canta mucho en las primeras comuniones. Y esta es la primera parte de todo ese poema, y es para coro a 4 voces, y es lo que tomé como tema para el ciclo de variaciones. Lo que hace la obra, además, es traer de la tradición del trío. Los tríos normalmente tienen 3 movimientos. Estas obras, 3 o 4, lo más estándar son los tríos de 3 movimientos, que son uno rápido, uno lento y uno rápido al final. Entonces, utilizando eso, yo construí sobre el tema 11 variaciones, son 12 módulos. La Comisión del Banco de la República me pedía que fueran 12 minutos. Aproximadamente. Y entonces el tema dura exactamente 1 minuto, y cada una de las respectivas variaciones está construida para que, independientemente del tempo, si es más rápido o más lento, dure exactamente, tenga exactamente la misma duración. Pero adicionalmente, si ustedes pueden ver en la partitura que tienen en sus manos, tiene también una forma por dentro del tema. Entonces, cuando uno hace un tema con variaciones, unas cosas se quedan y otras cosas cambian. O sea, el asunto de hacer variaciones es dejar algo y modificar alguna otra cosa. Lo que siempre permanece en todo el ciclo de variaciones es la estructura formal del tema, que son una frase de 4 compases, una frase de 4 compases que es, digamos, una frase parecida a la primera, después una frase contrastante de 6 compases, y después una segunda parte que tiene
una frase de 3 compases, con una frase de 3 compases parecida, con una frase de 4 compases parecida al final. Entonces, digamos que la primera parte es 4 más 4 más 6 y la segunda es 3 más 3 más 4. Y esa estructura se mantiene durante todo el ciclo. Y lo que hice fue entonces hacer un ciclo que a la vez de ser tema con variaciones tuviera los 3 movimientos característicos de los tríos. Entonces el tema y las primeras 3 variaciones constituyen el primer movimiento, las variaciones 5, 5, 6, 7, 8 y 9 constituyen el segundo movimiento y las últimas 3 variaciones son el último movimiento. Y el primer movimiento pues arranca con el tema, que es lento, pero el resto de las variaciones 1 y 2 y 3 son variaciones rápidas. En la parte de la mitad arranca con una alusión al tema nuevamente y desarrolla un material lento poco a poco, progresivamente. Y en el último es prácticamente una danza construida sobre materiales del Pacífico colombiano. Y la tercera cosa que tiene esta obra es que es una conversación con los músicos, con algunos de los músicos que han sido de alguna forma influyentes en mi propio lenguaje, que me han ayudado a lo largo de mi trayectoria a construir mi propio idioma. Entonces este tema, lo escribí, ya digo, cuando la Sala y yo teníamos 20 años, como en el estilo, influenciado o motivado por el estilo de Gabriel Fauré. La primera variación está escrita en un estilo que combina Keith Jarrett, un gran pianista de jazz que fue muy influyente para mí en los 80s. Y también combina eso con técnicas propias como de la música de Béla Bartók. La siguiente variación está en conversación con Stravinsky, la siguiente con Ligeti, compositor húngaro muy importante, fallecido hace unos 8 años más o menos. Después en la sección central hay una influencia de Anton Webern, hay influencia de Schumann, hay influencia de Bach. Van a oír, va a haber una alusión muy directa como una tocata para violín de Bach. Y finalmente los últimos 3 movimientos tienen que ver con la música latinoamericana y la conversación es con Alberto Ginastera, tal vez el compositor latinoamericano más prominente. Quiero que oigamos fragmentos de la pieza. Vamos a oír el tema obviamente no se presenta tal cual, sino con un acompañamiento de piano que tiene cierta relevancia durante la obra. Quiero que pongan atención sobre todo a la calidad de la grabación, que realmente quedó súper buena. Bien, siendo ese el tema, quiero pues, que pongan atención a algunos de los rasgos del tema, porque cuando escuchen la obra, reconocer algunos de los rasgos del tema, pues ayuda
a mantener digamos, el hilo de la narrativa de la pieza. Como ustedes ven, la melodía tiene una característica que es que está como centrada alrededor de una nota que en este caso es un si. Después hace lo mismo. Y esas es como las primeras dos frases, 4 más 4. Y después viene otra que es y ese material, digamos, es como el material contrastante. Y después viene otro que es la repetición del inicio. Entonces, si ustedes mantienen esa idea, van a encontrar ese gesto, va a estar de forma transversal durante toda la obra. Y también ustedes se dan cuenta que la contralto y el tenor mantienen en este coral una oscilación, como lo que llamamos los músicos un bordado, una bordadura. O sea, notas que bajan y suben y vuelven a la misma nota, que de alguna forma se parecen al concepto de la melodía, que también hace lo mismo, que oscila alrededor de una misma nota. Y entonces, a lo largo de todas estas variaciones, ese es un material que se desarrolla, sobre todo en el segundo movimiento, muy fuertemente, el de la oscilación, que culmina con un solo de piano muy prominente, utilizando pues ya ese mismo gesto de oscilación, pero abarcando todo el teclado del piano. Quiero que oigamos un poquitico de la variación que sigue, la primera, que está pues, en un lenguaje que es muy cercano al jazz por la influencia de Jarrett, pero obviamente con una métrica, una utilización métrica, rítmica, que es muy, digamos, característica de la música de Bartók, de influencia de los países, pues, Hungría, Bulgaria, etcétera, del folclore de los países. De la segunda variación, que es más influenciado por la estética de Stravinsky, sobre todo de la época rusa de Stravinsky. Bueno, y así se pueden ir siguiendo las diferentes variaciones a partir de reconocer esos dos rasgos que yo creo que ustedes pueden distinguir, o tres cosas orientarían una audición de esta pieza. La primera es esa melodía, tener presente, eso es un rasgo común. Lo segundo, ese esa oscilación. Y lo tercero, esa estructura formal que tiene una frase, digamos, de 8 compases, que contesta una de 6 y después vuelve y repite el para una frase de 6 compases que responde una de 4 compases, que es, digamos, una estructura formal que es muy satisfactoria, digamos, porque va como comprimiendo la dimensión hacia el final. En lugar de alargarse, se acorta, entonces genera una dirección clara hacia adelante, y la pieza, pues toda la obra tiene más o menos la misma estructura, siendo la sección más grande o más
que tiene mayor duración el movimiento central, que también es típico de los tríos clásicos y románticos. Yo tengo entonces una pregunta, y es, al escribir claramente hay una labor de construcción, de creación, donde hay todos unos estudios y un conocimiento detrás, en donde yo sé que estas estructuras son clásicas, funcionan, hay obras que demuestran que esto le permite, pero al final eso es como el manejo de la percepción, ¿no? De qué va a percibir el público. ¿Cómo fue? ¿Hubo algo en el proceso de composición porque yo sé que en otra conversación que pueden ver por ahí en YouTube que tuvimos con el trío y con Juan Antonio, contaban que tuvieron ensayos por Skype, él en Bogotá y ellos, y a veces con conexiones malísimas, y después ya se logró regular todo, pero en ese proceso de ensayos hubo algo que dentro del plan estaba como yo quiero que esto suene y se logre este efecto, y al ensayarlo fue como esto no está funcionando. Sí, obviamente, que es lo que es maravilloso trabajar con músicos, además de la calidad del Lincoln Trio. Sobre todo la manera como estaba escrito el tema, que no, como yo lo había escrito, no era claro, porque yo tenía las 4 voces del coral repartidas en los 2 instrumentos, en violín y cello, pero era muy incómodo, la calidad del sonido no salía. Entonces lo reescribí de tal manera que ustedes van a oír, como oyen en la grabación, la melodía la tiene el cello y el acompañamiento del violín al principio, y después, digamos, el cello es la soprano y la contralto y el tenor están en el violín, y después más adelante se intercambian, pero eso fue gracias a que lo probamos hasta que, de hecho, en el estreno no es la versión definitiva. La versión definitiva fue la que se tocó en Cali. O sea, ya en el concierto de Cali. Y después se entrega, que eso es algo también. El viernes estábamos aquí en una conferencia con Juan Carlos Marulanda, que nos acompaña hoy, acerca del proceso de elaboración de partituras, y una de las reflexiones al final, que tuvimos una discusión bastante larga, era ¿para qué son estos procesos? O sea, estos son procesos creativos. Vivimos en una sociedad como que cada vez más es, yo hago A más B igual C, y eso se tiene que hacer en 6 meses, y así como el resultado final es tan importante, y no hay espacio para equivocarnos ni para corregirnos. Y en este proceso, yo creo que algo que ha sido muy interesante es que nos hemos inventado un proceso que permite corregir, que permite revisar, que permite volver a reflexionar. Entonces, desde un banco. Desde un banco central, es que eso es muy interesante. Entonces, Juan Antonio entrega una partitura, no sé en qué mes fue, noviembre, digamos, se le manda al trío, la trabajan, y se la entrega al banco, y el banco le paga. Entonces ya es como un hecho cumplido, entregó una partitura, pero el proceso incluye que él trabaja después con el trío, vienen, la tocan, se van de viaje, vuelven, la graban, y en todo ese proceso están más que bienvenidas las observaciones y las correcciones y los cambios, claro, para que al final entregue otra partitura que es la definitiva. Exacto. Que es un proceso maravilloso, que de hecho se parece al proceso mismo de composición, porque uno lo que hace cuando compone es borrar una cantidad. Esto que está aquí, que es la partitura, es por ahí el 20% de todo lo que uno escribe. El resto no funciona. Y en esa edición, por ejemplo, ¿en qué lugar poner cada una de las variaciones? Eso no se escribe linealmente. Yo trabajo, es un poco desesperante, pero es en espiral. Uno se devuelve y corrige lo de antes y trabaja lo que está más adelante, y después cambia de posición muchos de los elementos. En fin, es un proceso permanente de modificación hasta que queda. Y no queda sino cuando la obra se toca y se trabaja con los músicos. Muy bien. Yo propongo hacer un cambio drástico de enfoque. Sé que estamos en variaciones, con el concierto del miércoles, pero también aquí nos hemos dado cuenta que tener la posibilidad de
contar con un compositor en distintos momentos de su carrera que quede grabado para que el país también pues tenga estos diálogos, pues es recoger otras experiencias. Entonces yo quisiera, si me lo permite, cambiar de enfoque y hablar de la obra que se escribió para la visita del Papa, o sea, un poco de qué ha pasado desde que estrenamos y grabamos esta obra en su vida como compositor. Pues sí, lo que pasó fue que por razones muy, yo diría, inexplicables para mí, pues muy especiales, me contactaron el año pasado, en el mes de abril, de la Arquidiócesis de Bogotá, porque el Papa Francisco había confirmado la visita a Colombia, y la Arquidiócesis, o sea, los obispos que se formaron en el Seminario Mayor de Bogotá, estudiaron música ahí con Luis Torres Zuleta, quien fue mi maestro de armonía y contrapunto cuando yo todavía estaba en el colegio. Estudié con él desde, no sé, como desde cuarto de bachillerato hasta como 2 años después de que salí del colegio. Estudié como 5 años con él a toda la armonía y contrapunto con mucho rigor, y yo creo que eso es como la base fundamental de mi técnica, lo que adquirí con él. Pero yo después de esa época nunca volví a hablar con él, ni a verlo, ni nada. Y lo que me dijeron por teléfono, yo estaba en México cuando me llamaron, me llamaron en nombre del arzobispo de Bogotá, que le habían dicho a Luis Torres que querían que la música de la misa del Papa fuera con las obras que él había compuesto, que él había compuesto una cantidad de melodías para enseñarle música a los curas, que eran básicamente una melodía con acompañamiento con acordes, ni siquiera había acompañamiento como tal, sino solamente una melodía. Armonio o algo así. Sí, solamente decía, es la melodía, en algunos casos, con los acordes que hay que poner como en los cancioneros, pues esos que consigue uno en las tiendas. Y entonces, pues le preguntaron al maestro Luis, pues que querían eso, y él dijo que él no estaba en capacidad de hacerlo. Que dijo, la única persona en la que confío que haga este trabajo se llama Juan Antonio Cuellar. Si no es él, busquen otra alternativa de música, no de compositor. Y entonces, bueno, me contactaron y yo pues me sentí muy honrado y fui a una reunión, llegué, esto era como primera semana de abril más o menos, y llegué y me dieron 11 hojitas cada una con una melodía, escritas a mano por el maestro Luis Torres, pero en un papel de hace 1000 años. Obviamente lo había escrito por allá por la época de la sala. Sí. Y bueno, de hecho eran melodías que había escrito durante diferentes periodos de su trabajo en el seminario como profesor de música. Y entonces me dieron eso y yo pues obviamente acepté, pero cuando llegué a la casa con esas hojas, yo dije, ¿yo en qué me metí? Esto es absurdo, era para 2 coros, o sea, coro de 80 adultos, coro de 30 niños, y orquesta sinfónica, para el Papa. Para dentro de 8 meses, o algo No, así, ¿no? Bueno. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. La misa era el 7 de septiembre. Y yo tenía que tener toda la música lista para el coro en julio. Claro. Y eran 14 números, 14 piezas de la misa. O sea, fue un milagro que yo hubiera podido escribir eso. Pero bueno, salió muy bien, gracias a Dios, y pues tocó escribir cosas de última hora. Por ejemplo, mandaron un texto a mediados de julio el Vaticano, a finales de julio ya, que era el texto del Salmo responsorial, para que se hiciera sobre ese texto. Entonces lo que estaba previamente determinado para el Salmo tocó sacarlo, y me tocó componer una canción pues como en un día, además una canción que tenía que ser cumbia y tenía que ser para que lo cantara Maía, porque ella estaba ya confirmada para cantar. Entonces bueno, pues tocó hacer esas proezas que uno solamente hace cuando uno tiene pues una fecha límite inminente y viene el Papa. Y viene, sí, con una adrenalina. Sí, yo no dormí casi durante esos 4 meses. Pero salió muy bien, y después de la misa, pues que fue realmente muy bonita y muy conmovedora, un amigo mío también de toda la vida y amigo de Juan Carlos, Julio Reyes, es un gran productor, buen compositor, maravilloso compositor. Le encantó la música y me dijo que quería producirla. Entonces sacamos un disco que se llama Un Canto Nuevo, que tiene toda la música que escribí para la misa del Papa sobre las melodías de Luis Torres, y pues que
está circulando a la venta, en fin, está en Spotify y todo eso. Y pues quedó realmente muy bonito, lo hicimos con la Orquesta Filarmónica de Praga, con un coro maravilloso de Cali y con el coro de niños de la Catedral Primada de Bogotá. Muy bien. ¿Qué otras obras han venido en el camino después de Estoy este? terminando 2 obras para orquesta que estoy haciendo para la Filarmónica Joven de Colombia. Una obra corta, una fanfarria, una especie de, como la pieza esta de John Adams que se llama Short Ride in a Fast Machine, es más o menos como el mismo con fanfarrias muy activa, y una obra ya más lenta que estoy pensando cambiarle el destino, y es que una amiga muy querida con la que hemos hecho muchos proyectos, sobre todo con la Filarmónica Joven de Colombia, falleció antenoche, Missy, Isabel Murillo, y yo creo que esa muerte de ella y la muerte de José Antonio Abreu hace también algunos meses, creo que ameritan un agradecimiento hacia pues, su amistad y el legado que han dejado, sobre todo por la niñez y la juventud, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo. Entonces quiero convertir esa obra que ya está, pues ya llevo como 3 minutos más o menos, voy a darle una reorientación para hacer una especie de in memoriam. ¿Qué es orquestal? ¿Va a ser orquestal? Sí, orquesta sinfónica. Y estoy empezando otro proyecto, una sonata para violín y piano, también para una grabación que vamos a hacer aquí en la sala en junio del año entrante. Y bueno, ya hay otros proyectos, hay un cuarteto de cuerdas por ahí también, mi segundo cuarteto de cuerdas después también de como 1000 años del primero. ¿En qué ha cambiado? Que eso lo hablamos en la charla anterior, pero me interesa también que ustedes lo conozcan. ¿En qué ha cambiado esa estética o esa manera de pensar la composición en todos estos años? Yo creo que yo estoy en un momento muy, pues muy reflexivo al respecto de para qué escribe uno la música. Yo siento que muchas de mis obras han sido muy pretenciosas, como de compositor para compositores, y estoy más en el espíritu, y fue exactamente a partir del trío, de escribir una música que le llegue, que conmueva a las personas, que le llegue al alma a la gente, que la gente quiera oírla nuevamente, que ponga a las personas a sentir emociones y a reflexionar. Muy bien. Nos quedan 15 minutos antes del concierto, entonces vamos a cerrar. 2 cosas. Como dicen las notas al programa de hoy, escritas por Rodolfo Acosta, él dice que este trío entra a ser parte del repertorio obligado para tríos de Colombia. Yo creo que es así. Es una gran obra. Espero que la disfruten, espero que la compartan. También espero que nos acompañen este miércoles al lanzamiento de no solo de este disco que contiene esta obra, sino de 2 discos más, uno dedicado a Francisco Zumaqué y otro a Johann Hasler, 2 compositores colombianos. Y lo último, quienes quieran acompañarme en el intermedio o al final del concierto, en el punto de información, tenemos una pequeña exposición de partituras, de discos, de toda esta labor que estamos haciendo en torno a la composición colombiana. Entonces haré una pequeña visita guiada. No hay mucho que contar, pero el material es muy bonito y muy diciente del tipo de trabajo que hacemos acá. Juan Antonio, muchísimas gracias, felicitaciones. Mauricio, gracias, como siempre. Y por favor, pues acompáñanos y disfruten el concierto.